Capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. El capítulo de la resurrección. Es con verdadera reverencia y espíritu de adoración que abrimos el pórtico de este capítulo fenomenal, donde el apóstol Pablo expone claramente la doctrina de la resurrección. Ninguna religión de este mundo tiene tan claramente definida la doctrina de la resurrección. La verdad es que la resurrección de los muertos es creencia típicamente cristiana, evangélica. Las religiones del mundo no tienen tal creencia, no tienen tal esperanza. Aquel que no es cristiano renacido muere sin esperanza, pero el que es cristiano renacido, el que tiene a Cristo en su corazón, cuando le llega el momento de morir, muere con esperanza. Sabe que inmediatamente después de la muerte sobreviene la resurrección, sobreviene por lo menos la resurrección espiritual al lado de Cristo. Y el apóstol Pablo, prosiguiendo su carta a esta iglesia que necesitaba mucha doctrina, ahora toca el tema grandioso de la resurrección y aclara conceptos erróneos que había en la iglesia. En los versículos 1 al 4 dice el apóstol Pablo, tengan sus Biblias abiertas, 1 Corintios capítulo 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo basa su enseñanza y su doctrina en las Escrituras. Él se apoyaba en el Antiguo Testamento para fundamentar su predicación y su enseñanza. No ponía elementos de la filosofía griega, no se apoyaba en leyendas y tradiciones populares. Cuando Pablo iba a predicar o a enseñar, se apoyaba en la palabra eterna de Dios. Y mientras leía y enseñaba el Antiguo Testamento, iba escribiendo gran parte del Nuevo Testamento con cada una de sus epístolas. Esta misma epístola o carta que mandó a la iglesia de Corinto se transformó en uno de los 27 libros del Nuevo Testamento. Así que Pablo, a la par que predicaba el Antiguo, iba escribiendo la mayor parte del Nuevo Testamento. Y dice grandes cosas con respecto a Cristo, que Cristo murió por nosotros para expiar nuestro pecado, para cubrir nuestro pecado, para ofrecer el precio de la redención. Y también dice que Cristo resucitó para nosotros. Tan grande y tan importante es la creencia en la resurrección, que sin esa creencia y sin esa fe no hay cristianismo verdadero. Luego, a renglón seguido, el apóstol Pablo menciona varios testigos que fueron testigos oculares, que vieron con sus ojos al Señor Jesús resucitado. A ver si alguno lee los versículos 5 al versículo 10, porque hay cosas interesantes que decir aquí. O del 5 al 11. ¿Quién quiere leer del 5 al 11? Rápido, con voz tonante. Y que apareció a Cefas y después a los 12.
Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque preferí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pablo menciona por nombre los testigos de la resurrección. Menciona a Cefas o Pedro en primer lugar. Después menciona a los 12 apóstoles reunidos. Eran 11 porque Judas ya se había ahorcado. Judas no tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado. Se desesperó, se angustió, sobrecargó demasiado su conciencia y se ahorcó. Si hubiera esperado un poco más, Cristo se le hubiera parecido a él y lo hubiera perdonado también. Pero Judas se apresuró a matarse antes que Cristo tuviera oportunidad de hablarle. Después se apareció a 500 hermanos, todos en Galilea, 500 galileos, todos juntos estaban cuando Jesús se apareció a ellos. ¿Qué reunión habrá sido aquella? 500 personas viendo al Señor resucitado. Después apareció a todos los apóstoles. Había algunos otros apóstoles o hermanos que eran llamados apóstoles, además de los 11. Y el último al cual se apareció Jesús fue el apóstol Pablo en el camino a Damasco. Se le apareció en el camino y le reveló todas las grandes verdades del Evangelio que luego Pablo iba a escribir en sus epístolas, iba a enseñar por todas partes e iba a predicar por todo el Imperio Romano. Al último de todos, como a un abortivo, se apareció a mí. Y con esa robusta sinceridad que tiene el apóstol Pablo dice: yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia de Dios. Era un hombre sensato, era un hombre sencillo, sabía sus limitaciones. Pero en el verso 10 dice un versículo que ustedes lo tienen que subrayar en sus Biblias, porque es un versículo potente para dar ánimo y fe. Pablo dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Aleluya, qué preciosa palabra. Es la gracia de Dios que nos hace a nosotros creyentes. Es la gracia de Dios que nos hace a nosotros adoradores de Jesucristo. Es la gracia de Dios que nos hace a nosotros hombres y mujeres que esperan a Jesucristo. Es la gracia de Dios quien perdona nuestros pecados. Es la gracia de Dios que nos ha reconciliado con Dios. Es la gracia de Dios que nos ha dado el Espíritu Santo y la palabra. Es la gracia de Dios la que nos mantiene a todos nosotros en la fe, caminando en la fe hasta que nos encontremos con Cristo. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Cada uno de nosotros puede decir lo mismo. Y si algún día van a salir de esta iglesia, y así espero y así oro, jóvenes predicadores, jóvenes misioneros, jóvenes evangelistas, será por la gracia de Dios que obre en ellos. La gracia de Dios no es una cosa pasiva, como cuando se perdona la vida a un criminal y por la gracia del gobernador se le perdona la silla eléctrica y nada más. La gracia de Dios es dinámica, es poderosa, es vibrante, es vital. La gracia de Dios actúa, se mueve dentro de nosotros, no nos deja quietos, no nos deja dormidos, no nos deja pasivos. La gracia de Dios es una fuerza que actúa. Por eso dice el apóstol: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que la gracia de Dios nos lleva a trabajar, hermanos. Nos lleva a hacer algo por el Señor. La gracia de Dios nos lleva a repartir acento, a hablar por teléfono, como recomendaba el hermano René recién, que hablemos por teléfono a todos los que faltan. La gracia de Dios nos mueve al estudiar la Biblia y a entender la Biblia.
La gracia de Dios, repito, es una cosa dinámica, vigorosa, vital, vibrante. Luego Pablo tiene que encarar algunas falsas enseñanzas que había en la iglesia de Corinto con respecto a la resurrección. Versículos 12 al 19. Algunos en Corinto enseñaban la resurrección de Jesús, pero no la de los creyentes. Todavía tenían ideas griegas metidas en la cabeza, que no hay resurrección de cuerpos. Los griegos creían a veces en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del cuerpo. Para los griegos la materia humana era mala, y una vez muerta se podría y iba a quedar para siempre en la tierra. Nunca imaginaron los griegos, nunca desarrollaron la doctrina de una resurrección los griegos. Cuando Pablo en Atenas predicó acerca de la resurrección, se rieron los filósofos de Atenas. Es que la resurrección del cuerpo es doctrina cristiana, nada más que cristiana. En la iglesia de Corinto algunos decían, sí, Jesús resucitó, pero nosotros no resucitaremos. Pablo sale al cruce de esta falsa enseñanza y afirma que el creyente está unido a Cristo en todo. En la cruz, en la sepultura, en la resurrección y en la vida eterna. Unido a Cristo en la cruz cuando acepta la cruz de Cristo como su propia cruz. Unido en la muerte de Cristo cuando acepta la muerte de Cristo como su propia muerte al pecado y al yo humano. Unido a Cristo en la resurrección para gozar de la vida nueva. Y hay millones de cristianos que no saben que hay una vida nueva que uno recibe después de convertido. Una vida diferente, una vida limpia, una vida santa. Para luego estar unidos a Cristo por toda la eternidad. Así que en los versículos 12 al 19, ustedes pueden leer esos pasajes. No lo vamos a hacer ahora porque el capítulo es largo y hay otras grandes cosas que decir. Pero por lo menos vamos a leer desde el verso 20 hasta el verso 27, porque esta es otra de las grandes revelaciones del apóstol Pablo. ¿Quién quiere leer 1 Corintios 15, del 20 al 27? A ver, una voz femenina ahora. Allá, Marta Ruiz. Ahora bien, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es Él, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Después el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será suprimido es la muerte, porque todas las cosas las sometió debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sometidas a Él, claramente exceptúa aquel que sometió a Él todas las cosas. El 28 también. Y cuando todas las cosas estén sometidas, entonces también el Hijo mismo se someterá al que le sometió a Él todas las cosas, para que yo sea todo en todos. Gracias. Este pasaje, desde el verso 20 al 28 de 1 Corintios 15, es una de las cosas más grandes que ha escrito el apóstol Pablo. Está hablando del orden de la resurrección. Cristo fue el primero en resucitar en cuerpo y alma y subir al cielo en cuerpo y alma. Cristo en las primicias, el primer fruto de una nueva raza. Bien decía un predicador, la tumba vacía de Cristo es la matriz de una nueva raza, la raza de los hombres y mujeres con vida eterna. Luego resucitarán los que son de Cristo en su segunda venida. El día que venga el Señor, todos aquellos hombres y mujeres que han creído en Cristo a lo largo de 20 siglos, resucitarán, saldrán de sus tumbas, donde quiera estén en sus tumbas. Los que murieron ahogados en el mar saldrán del mar. Los que murieron sepultados por escombros en un terremoto saldrán de debajo de los escombros. Los que están sepultados en sepulturas saldrán de sus sepulturas. No importa que sus cuerpos
se haya convertido en polvo. No importa que ese polvo se haya desintegrado en átomos. El Señor es todopoderoso para hacer resucitar a todos aquellos que han creído en Él en cualquier época de la historia, que creyeron en Cristo, que recibieron el Espíritu Santo, que nacieron de nuevo, que fueron hechos hijos de Dios. Cristo va a venir y va a llamar desde los cielos a los que son de Él. Y aún aquellos que están en los sepulcros oirán la voz de Cristo y resucitarán, saldrán de sus tumbas. Todas las tumbas serán abiertas. Y todos los creyentes en Cristo, de cualquier época de la historia, saldrán. ¿Qué momento aquel? Cuando Cristo, el primero en resucitar, le dé la resurrección a todos los que han creído en Él. Luego, cuando todos estos resucitados y todos nosotros los que estemos viviendo hasta el tiempo de la venida de Cristo seamos transformados, o sea, cuando la iglesia de Cristo, la iglesia viva, el cuerpo de Cristo esté toda completa, la iglesia se unirá a Jesucristo en una especie de casamiento espiritual, en una unión de todos nosotros con Él, tan íntima como debe ser una buena unión conyugal. Y cuando toda la iglesia resucitada y toda la iglesia transformada a la segunda venida de Cristo se une a Jesucristo, Jesucristo mismo y toda su iglesia se unirá a Dios. Y aquí viene otra de las grandes cosas que Pablo revela. Dios será todo en todos. Qué cosa tremenda que algún día nosotros estaremos plenamente en comunión con Dios, en comunión con Cristo resucitado. Luego, en los versículos 29 y 34, al 34, el apóstol Pablo condena. ¿Hay una pregunta por allá? A ver. Hermano, que no entiendo el versículo 28. El 28. Cuando dice que Él también se sujetará. Claro. Miren, las cosas es así. Cristo viene a recoger el fruto de su trabajo, que es la iglesia, los creyentes en Él. Él murió en la cruz. Él aceptó ser sepultado, estar 3 días y 1 noche en la tierra. Él resucitó, Él se fue al cielo, Él envió el Espíritu Santo, Él envió su palabra, Él mandó predicar el Evangelio a todo el mundo para algún día recoger el fruto de todo ese trabajo. Y el fruto del trabajo de Jesucristo es la iglesia, los creyentes en Él, nosotros, su esposa, su novia. Cuando Cristo venga, su iglesia se juntará con Él, será una sola cosa con Él. Y luego Cristo mismo y toda su iglesia con Él se unirá a Dios. Y Dios será lo que fue en el principio remotísimo de las cosas. Dios será todas las cosas, en todo. Es un destino glorioso el que nos espera. Unirnos a Cristo y luego, juntamente con Cristo, unirnos a Dios por la eternidad feliz, para siempre jamás. Mientras rueden los siglos de la eternidad, nosotros estaremos unidos a Cristo y a través de Cristo unidos a Dios, viviendo la vida de Dios, teniendo la mente de Dios, teniendo el Espíritu de Dios. Este versículo 28 es una perla preciosísima de la palabra de Dios. Bueno, prosiguiendo en los versículos 29 en adelante, hasta el 34, Pablo denuncia 2 malas prácticas que había en la iglesia de Corinto. Una, la de bautizarse por los muertos. Estos corintianos eran raros. Primeramente negaban que había resurrección. Después se bautizaban por los muertos. ¿A qué diablos bautizarse por un muerto si los muertos no resucitan? Pero tenían esa costumbre, no se las enseñó Pablo, algún otro se las enseñó, porque esa iglesia era propensa a coger toda clase de malas ideas que andaban dando vueltas por Corinto. Se agarraban todas las herejías posibles, se las agarraban ellos. Como pasa en muchas iglesias modernas también. No entienden la verdad, pero las mentiras las entienden. Las herejías las entienden. Así que Pablo denuncia a aquellos que se bautizan por los muertos. Y Pablo les dice, si ustedes mismos están diciendo que no hay resurrección de muertos, ¿para qué se bautizan por los parientes muertos? Y condena también que digan que no hay resurrección. Decían, Cristo resucitó, pero nosotros no. 2 falsas ideas. Vean el verso 33.
Ese verso es interesante y tiene valor para nosotros también. ¿Quién quiere leer el verso 33? Léalo fuerte. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Parece que los de Corinto hablaban demasiado. Y hablaban de todo y corrompían las buenas costumbres y la sana doctrina. Ellos se hacían eco de todas las ideas que pasaban por Corinto. Ideas de la filosofía griega, ideas del misticismo hindú, ideas de la teología, si vamos a llamar así, de los egipcios, ideas fenicias, ideas caldeas, ideas judías, se las agarraban todas y las manejaban en la iglesia, y cada uno que se creía profeta en esa iglesia las predicaba con vehemencia, y entonces la iglesia era un caos de doctrina. Por eso Pablo escribió la primera carta y la segunda carta, para corregir las creencias que tenía esa iglesia, que tenía todos los dones del Espíritu Santo, pero le faltaba doctrina sana. Así que Pablo censura dos prácticas de los corintianos: decir que no había resurrección y luego bautizarse por los muertos. Una incongruencia completa, una incongruencia completa. Pero luego, en los versículos 35 al 50, Pablo contesta una gran pregunta. Verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Se han hecho ustedes alguna vez esta pregunta? ¿Cómo resucitaremos? Justamente el otro día que estábamos allí reunidos varios pastores, salió el tema de la resurrección. Y se preguntaban todos, ¿cómo resucitaremos? ¿Como un niño? ¿Como un joven? ¿Como un viejo? ¿Como persona casada? ¿Como un abuelo con nietos? ¿Resucitaremos con esta cara y con este cuerpo, con estas manos? ¿Nos pareceremos a lo que somos ahora? Yo decía, ojalá que no. Bueno, Pablo contesta la pregunta. Y aquí tenemos escrito, hermanos, yo no sé por qué hay todavía tanta confusión entre los creyentes. Hace 35 años que ando entre las iglesias, desde Argentina hasta aquí, y no encuentro que haya ideas claras entre los cristianos en cuanto a la resurrección. ¿Será que no se les enseña? ¿Será que no leen la Biblia? Yo no sé por qué. Pero Pablo enseña claramente cómo resucitaremos. Vamos a leer. Verso 35 viene la pregunta. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La respuesta, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. El apóstol Pablo compara la resurrección a la siembra y al nacimiento. Uno no siembra la planta de maíz, siembra el grano de maíz. Uno no siembra la planta de trigo, siembra el triguito. Uno no siembra el manzano, siembra la semilla de manzano. Y así con todas las cosas. Se siembra la semilla y lo que sale es una planta, que no es igual a la semilla, es superior y mejor. Así también la resurrección. Cuando depositamos el cadáver de un creyente en la tierra, depositamos un cuerpo muerto, quizá destrozado, quizá enfermo de una enfermedad mortal. De todas maneras, depositamos en la tierra una carne putrescible. ¿Y qué es lo que sale? Algo mejor y superior. Un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Si tendrá ojos, pelos, narices, dientes, manos, piernas, como nosotros, no sé. Será un cuerpo identificable como nosotros mismos, pero será un cuerpo glorificado. Será un cuerpo mejor y superior. Un cuerpo transparente, un cuerpo perfecto. Una mente perfecta. En la naturaleza hay una lección maravillosa para entender lo que se da en la resurrección. Hay ciertos gusanos que en cierto momento de su evolución tejen un capullo de seda o de otro material, se encierran dentro de ese capullo y allí mueren. Qué animalito tan inteligente que se fabrica su propia sepultura. Y el gusanito muere dentro de su capullo, se pudre, se vuelve una masa amarillenta, gelatinosa, se pudre, muere. Pasan unas cuantas semanas
y de repente dentro de ese capullito hay vida. Hay un insecto allí, que tiene patitas, que tiene cabecita, que tiene ojitos, que tiene antenas, que tiene alitas. Y ese empieza a hacer fuerza y fuerza y fuerza hasta que rompe el capullo. Y al romper el capullo y salir a la luz del sol, extiende las alas multicolores y es una bellísima mariposa. Se enterró un gusano y salió una mariposa. Así es la resurrección. Enterramos un cuerpo humano, caduco, enfermo, y va a salir un cuerpo como de mariposa, un cuerpo de gloria, un cuerpo sano, un cuerpo perfecto, un cuerpo... No hay palabras en ningún idioma humano para describir el cuerpo de los que resucitarán con Cristo y en Cristo. Pero será un cuerpo semejante al de su gloria. En los versículos 40 en adelante, dice Pablo, o 30 en adelante, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, cuerpos enfermos, maltratados por el cáncer, por la lepra, por la tuberculosis, por la droga, por el licor. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra a causa del pecado, resucitará en gloria a causa de la salvación. Se siembra en debilidad, resucitará con poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, que es el Señor Jesucristo, espíritu vivificante. ¿Está claro? ¿Está claro? Saldremos de la tumba diferentes, pero al mismo tiempo seremos nosotros mismos. Yo seré Luis Dardo, ustedes serán cada uno de ustedes. Que Héctor, que Raúl, que René, que Samuel, que Ricardo, que Katy, que Guadalupe, que Susana. Seremos nosotros y al mismo tiempo no seremos nosotros. Estaremos hechos de luz, estaremos hechos de gloria. No sé cómo será esa gloria, pero será gloriosa. Esa es la esperanza cristiana de la resurrección. Dejamos en la tumba un cuerpo maltratado por el pecado, maltratado por el tiempo, destruido por las enfermedades. Saldrá de la tumba un cuerpo que no sufrirá muerte, que no sufrirá enfermedad, que no sufrirá decaimiento, que no sufrirá tentación ni ninguna de las cosas que pertenecen a este mundo y esta vida. ¡Qué resurrección tan gloriosa! Y dice Pablo, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, Jesucristo, espíritu vivificante. Hay diferencia entre ser una simple alma que vive y respira y ser un espíritu que da vida. Cristo es espíritu que da vida a los que creen en Él. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Primeramente la raza humana, primeramente la raza adánica, después la raza cristiana, después la raza espiritual. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. Adán fue hecho del polvo de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y vean ustedes qué promesa. Verso 48. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Seremos semejantes a Cristo en su cuerpo de gloria. Eso es la resurrección. Eso nos está esperando. Ese es el mayor regalo de Jesucristo, la vida eterna, la vida resucitada, el cuerpo nuevo, la mente nueva, el corazón nuevo, todo nuevo. Porque si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Todo nuevo, todo renovado, todo limpio, todo sano. ¿Qué seres gloriosos vamos a ser en la resurrección? O, si Cristo viene esta noche, en el rapto y en la transformación de nosotros para recibirle a Él en el aire.
Así como hemos traído la imagen del terrenal. ¿Cuánto dice esta simple frase? Hemos traído la imagen del pecador y por eso somos pecadores. Por eso en nosotros hay pecado, por eso en nosotros hay vicios, por eso en nosotros hay pasiones, por eso en nosotros hay las consecuencias del pecado, enfermedades, locuras, demencias, depresiones, esquizofrenias, porque traemos la imagen de Adán, una imagen corrompida por el pecado. Pero así como hemos traído esa imagen que tanto nos hace sufrir hasta ahora, traeremos la imagen del celestial, la imagen de Cristo santa, pura, perfecta. Y todo por la fe, y todo como regalo de Jesucristo a aquellos que creen en Él. Así como el Señor puede tomar un gusano podrido, muerto, y hacer de ese gusano una mariposa bellísima, así puede tomar un pecador muerto en delitos y pecados y hacer de él primero un santo para que viva en la tierra en santidad y luego un ángel para que viva en la eternidad como un ángel. Verso 50 es importante. ¿Quién lo quiere leer? Lean del 50 al 52. ¿Alguno lee este pasaje? Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. La enseñanza es terminante. He aquí, esto digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El ser humano tal como es no puede heredar el cielo, no puede heredar la vida eterna, porque es corruptible, porque es enfermizo, porque el tiempo lo está matando. El ser humano tal como nace es ser humano, es carne y sangre. Tiene vida, sí, y vida fenomenal, tremenda, maravillosa, pero no puede heredar la eternidad. Con este cuerpo que tenemos no podemos vivir en el cielo. No podemos vivir ni siquiera a 1000 metros de altura, con cuanto más en el cielo. La carne y la sangre humanas no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción heredar la incorrupción. La corrupción por el pecado, sea física o sea moral, no se puede heredar el cielo en esa forma. He aquí os digo un misterio. Pablo revela aquí lo que Cristo le ha revelado a él. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Otra revelación magnífica. Sonará la trompeta final, la última, y todo el mundo escuchará esa trompeta. Los inconversos, los incrédulos, los que nunca recibieron a Cristo como Salvador, la escucharán con terror. Nosotros la escucharemos con deleite, porque será la trompeta que anuncia el triunfo final de Cristo sobre el pecado, el diablo, el mundo, la muerte y todos sus enemigos. Al sonido de esa trompeta los muertos resucitarán y los creyentes que estén viviendo al tiempo que suene la trompeta seremos transformados. Y todos, los resucitados y los transformados, todos juntos, subir al cielo a encontrar al Señor en el aire. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo en cuanto a la final trompeta. Un misterio, una revelación especial. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, no hay espera, no hay intervalo, no hay dilación. Suena la trompeta y en un abrir y cerrar de ojos resucitan los muertos y los creyentes son arrebatados en las nubes y vemos al Señor y así estamos para siempre con el Señor. La misma enseñanza da el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, desde el verso 13 en adelante. Verso 53 expresa lo que es una esperanza y una certidumbre.
es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La muerte, que es llamado el rey de los espantos, será sorbida, será matada, será eliminada para siempre. Y los creyentes en Cristo viviremos para siempre con Él. Y aquí, al final, una serie de preguntas, que son las preguntas que hace el creyente verdadero. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así termina Pablo su revelación de la resurrección. ¿Cómo resucitaremos? Con cuerpos de gloria. ¿Cuándo resucitaremos? Cuando Jesús venga en su segunda venida. ¿Para qué resucitaremos? Para estar para siempre con Él en la eternidad feliz. ¿Quiénes resucitarán? Únicamente los creyentes en Cristo Jesús. Por lo menos a resurrección de salvación, porque hay otra resurrección de condenación en la cual van a resucitar todos los que están para ser condenados. Estoy hablando de la resurrección para salvación de los creyentes en Jesucristo. Dicho todo esto, el apóstol Pablo cierra el capítulo con una exhortación. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Con tal esperanza, con tal certidumbre, con tal perspectiva maravillosa de resucitar, de vivir para siempre con Cristo en una eternidad feliz, ¿cómo nos vamos a trabajar para Cristo? ¿Cómo nos vamos a comunicar a otros estas tremendas verdades? ¿Cómo no vamos a hacer algo por los que están todavía en tinieblas? Tenemos que predicar el Evangelio para que más y más crean en Cristo y al creer en Cristo sean candidatos a la resurrección feliz. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.